Era el 3 de enero de 1889, en Turín, Italia. Nietzsche estaba cruzando la plaza Carlo Alberto y se topa con un cochero que le estaba pegando con un látigo a su caballo. Rendido, agotado, resignado, doblegado en el suelo, Nietzsche, hondamente dolido, herido en lo más profundo de su alma, se arroja sobre el caballo, lo abraza y le dice algo al oído. Los relatos del incidente varían según los autores. Algunos dicen que permaneció en silencio llorando, quizás hablándole sin pronunciar palabra. Otros dicen que le susurró palabras que solo él, el caballo, podía oír. Dicen que le pidió perdón por no haberse dado cuenta antes del sufrimiento, perdón por la humanidad y perdón por ese maldito filósofo que le hizo creer a la humanidad que los animales eran máquinas vivientes. Entonces, entre lágrimas, le pidió perdón por Descartes. Una de las definiciones más reconocidas del nihilismo es la creencia en nada, pero esto suele llevar a confusiones, por lo que la mejor definición sería no creer en la fe. El nihilista se caracteriza por la falta de fe, donde la verdad solo es aceptada si puede ser comprobada científicamente. Este es uno de los pensamientos filosóficos más reconocidos y contemporáneos de la historia, y al parecer una predicción bastante acertada de nuestro futuro, pan nuestro de cada día desde la digitalización. Conceptualizando un poco esta filosofía, tener fe significa no querer saber la verdad. Por eso, y algunas cosas más, esto es 5 hechos nihilismo. El nihilismo es el rechazo de todos los principios religiosos y morales y suele ser la creencia de que la vida no tiene sentido. Según Nietzsche, uno de los padres de esta filosofía, los principios y valores morales son ideas preconcebidas del hombre para hacernos esclavos a un estilo de vida y suprimen nuestro propio ser. Así que debemos buscar la idea de liberarnos de ese dominio. En el siglo IX, el nihilismo se extendió por toda Rusia, creando una atmósfera tensa entre los religiosos que la tildaban de ofensiva contra los revolucionarios que la veían como el primer movimiento capaz de liberar la conciencia. En el año 1862 se publicó el libro Padres e Hijos por el autor ruso Iván Turgenev, que trata sobre una Rusia en crisis, donde se manifestaba la liberación de los esclavos, que crea nuevamente un ambiente denso y gris. Es en ese libro que se populariza el término nihilismo, lo que permitió que años después fuera el lema de vida para muchos pensadores, artistas y, por supuesto, filósofos. Pero en la historia de la filosofía hay muy pocas afirmaciones tan polémicas como la que hizo Nietzsche en La ciencia jovial, y así habló Zaratustra. Dios ha muerto. Que de por sí era una mala interpretación del hecho de que el nihilismo prefiere creer únicamente en algo cuando está comprobado científicamente. Esta era una manera de dejar en evidencia que la fe no tiene explicación verificable y si no es verificable, no existe. Lo que realmente quiere exponer no era la existencia de Dios como ser, sino la eliminación de los dogmas, ya que estos dominan la sociedad y no permiten que piensen por sí mismos. Una teoría con la que muchos no deben coincidir, pero si tomamos en cuenta que esta es la filosofía que rige la gran mayoría de las áreas relevantes de nuestra sociedad, podríamos afirmar que tampoco se equivocaba al ser tan literal. Otra asociación chata y bastante vaga de esta filosofía fue la de los gatos, que agarraron un par de frases de Nietzsche sobre los judíos y las sacaron de contexto por puro interés político. Cuando hablamos de nihilismo, queda muy claro que el ejemplo se confunde más de una vez con el anarquismo, cosa que está un poco errada y me parecía bueno aclarar. Para un nihilista, la vida no tiene sentido y la única finalidad es causar daño al sistema al que se lo considera tan culpable como lo somos nosotros mismos de la situación de vacío.
También actúa de forma espontánea u organizada. De forma espontánea se lanza de forma insurreccional contra enemigos tecnológicamente superiores sin medir las consecuencias. Y de forma organizada puede realizar acciones armadas que pretendan ocasionar daño e inestabilidad. Por todo lo dicho, el nihilismo es la fuerza más salvaje porque emana de la desesperación. La actitud nihilista se lanza contra toda autoridad en las condiciones más adversas, cuando el enemigo es más fuerte y la correlación de fuerzas es injusta. Algunos de los primeros nihilistas eran anarquistas, y esto tiene sentido si se entiende al anarquismo como un movimiento que lucha contra la opresión a favor de la libertad. La actitud nihilista es más irracional e impulsiva. Su móvil es un sentimiento profundo e intenso. El nihilista se desahoga chocando contra todos los límites que la vida le impone. La diferencia esencial entre el anarquista y el nihilista es que el anarquista tiene un fin último, es optimista y cree intensamente en un ideal por el cual lucha. El nihilista no. Este solo responde ante una opresión que le afecta y molesta. Solo libera su ira para sentirse mejor. Luchando pretende encontrar un ideal, encontrarse a sí mismo o acabar con todas las posibles causas de su vacío existencial, las cuales se encuentra principalmente en el sistema y en la instauración de un sistema tecnológico de alienación y control de masas que destruye la mente de las personas creando falsas necesidades y esquemas psicológicos vitales, dañinos para nosotros mismos y para nuestras relaciones con los demás. Y ya que dejo la puertita abierta, dejen su like, suscríbanse si quieren que haga un 5 hechos anarquismo. La posta es que el nihilismo desea manifestar su posición crítica ante las creencias establecidas por la sociedad. Sencillamente no hay cabida para el emocionalismo y la espiritualidad. En los inicios del nihilismo no hubo nada de sutileza, incluso fue dividido en dos tipos. El nihilismo negativo, el cual comprende que vivir es una carga pesada, donde la vida no tiene un propósito especial, abandonando la moral y los valores, ser inaccesible o no tener ningún tipo de sensibilidad ante otros. Es una forma de vida cruel y a la vez simple. Supone no tener un propósito definido ante el futuro. Elimina todo tipo de apego y motivación. Esto causó un gran revuelo para muchos, y sí, imagínate. Fue tratado con un toque de anarquismo donde lo tildaron de excesivo, llevándolo a un punto de quiebre debido a las críticas incesantes que declaraban que esta filosofía estaba llena de pesimismo y resentimiento social sin ningún sentido. A la par nace el nihilismo positivo, del cual yo soy parte. El reformado, que acepta la vida sin resentimiento, vive bajo sus propios preceptos, es creativo y aún mantiene la idea de la no existencia de Dios. Es libre para cultivar nuevos valores y la autosuperación. La comprensión del nihilismo nos lleva a pensar en la tolerancia. Una persona que no cree en nada mantiene una postura de desinterés ante otros. No importa lo que vea o escuche. Es fiel a sí mismo sin necesidad de convencer o agredir, ya que no permite emociones que lo alteren o dominen por posturas de otros. Sumado a todo esto también existe el nihilismo pasivo y activo, pero básicamente el nihilismo sigue en línea recta la superación de las normas. Un nihilista jamás dejaría que su vida fuera dominada por agentes externos, y esto es una postura un tanto delicada, ya que para vivir en una sociedad segura es deber de sus ciudadanos acatar ciertas reglas, como por ejemplo la convivencia. En muchas películas o series vemos el nihilismo interpretando a algunos personajes. Ese ser incomprendido, carente de afecto, que no sigue las reglas, nada le interesa y no logra conectarse con la sensibilidad humana de querer un futuro mejor. Muchas veces sus motivaciones no están claras porque sencillamente no creen un propósito de vida o en un futuro que puede terminar con un final feliz. Exceptuando casos de héroes muy puntuales como el de Ra's Cole en True Detective, esta filosofía es más recurrente en los villanos. En este caso vamos a elegir como ejemplo a un personaje que resalta entre muchos otros. Está un poco quemado, lo sé,
pero lo elijo por dos razones. La primera es que a veces se lo confunde con un anarquista, cosa que está bastante errado, pero por sobre todo, y en segundo lugar, porque no hay persona que no lo haya visto en alguna ocasión por medio de una caricatura, película o revista de cómics, el Joker. Si bien existieron decenas de Jokers a lo largo de todas las adaptaciones que se hicieron en la historia, hoy vamos a citar al de Heath Ledger, porque da más visitas, obvio. Hay una escena en la trilogía del Caballero Oscuro donde el Joker, que es comparado con un anarquista desquiciado, aparece prendiendo fuego torres de dólares. Esto consternó a la audiencia, ya que nadie se esperaba que, a la final, su interés nunca había sido obtener algún tipo de premio. Unos milloncitos verdes en este caso. Su plan nunca fue enriquecerse, su decisión era mostrar que no poseía ambiciones como el ser humano común, haciendo una crítica al sentido que tienen muchas personas por querer obtener dinero en vez de criterio propio o fidelidad en sí mismo. Incluso incluyendo al propio Batman, que jamás dejaría su vida fina y ostentosa. Se puede decir que este personaje muestra al nihilista que no le importa la fama, el dinero ni la vida. Para ser honestos, el Joker dijo lo siguiente: no se trata del dinero, se trata de enviar un mensaje, lo que lo llevó a decir lo siguiente: todo arde. Me chupa un huevo el mundo y sus motivaciones, las reglas de mi vida las pongo yo. Otra afirmación que es bastante común de escuchar es que la sociedad actual es nihilista, que la gente ya no cree en nada, que hemos destruido los viejos valores y que estos nos han sido sustituidos por otros. Y la posta es que están muy equivocados. Vivimos en una sociedad donde todo se banaliza, el arte, la cultura, el deporte y hasta las tragedias. Cada poco tiempo aparece un artículo alertando sobre los peligros del nihilismo, de cómo este periodo histórico se caracteriza por la pérdida de la fe, el descreimiento por las instituciones, el abandono de las antiguas tradiciones, como si viviéramos una tragedia por culpa del nihilismo. Pero nada más lejos de la realidad. La posta es que la sociedad no abrazó el nihilismo ni mucho menos. Al contrario, en Occidente se cambió las antiguas creencias, mayormente religiosas, por otras igual de poderosas. El dinero, el ascenso social, el progreso, la jerarquía, el trabajo, la democracia, los derechos, la política. Y a diferencia de las antiguas creencias, la sociedad de hoy es profundamente idealista. Es ese mismo idealismo al que los lleva a participar de forma más activa que sus predecesores en asuntos como la política o el arte, pero en ningún momento lo critican o rechazan como haría un nihilista. El individuo actual en todo caso se queja de estas instituciones y esos poderes, pero sin rechazarlos, al contrario, defendiendo su existencia y su legitimidad, pero luchan para que se estructuren o se contemplen bajo su ideología, normalmente democrático. La sociedad de hoy cree en el Estado, en la autoridad de las fuerzas de seguridad, en las leyes, en la propiedad, en los medios de información, en la ética del trabajo, en el valor del dinero, en los jefes y en otras tantas cosas que hace imposible creer que alguien se atreva a decir que vivimos en una sociedad nihilista. Más bien, el problema es todo lo contrario. Vivimos en una sociedad y en un periodo donde el poder está tan arraigado que a veces es apenas imperceptible. Ciertamente el ser humano vive en un mundo lleno de contradicciones e ideales. Por esta razón es imprescindible que construyamos nuestro propio criterio de vida, donde podamos discernir entre lo que queremos y con lo que nos sintamos plenos. La sociedad es un buen intento por no crear caos. Necesita mantener ciertos valores morales y éticos que ayuden a la estabilidad emocional de las personas. Imagínate si las leyes no existieran. La convivencia sería extremadamente caótica. Las calles parecerían Carmagedón, simplemente por el hecho de no existir un semáforo que nos indique qué hacer. Este pensamiento consternó a muchos, logrando una dura oposición. Varios filósofos calificaban al nihilismo como una etapa por la que muchos pasaban, en una búsqueda absurda y egoísta que ignoraba al pueblo. Entre ellos está Lev Tijomirov, terrorista ruso de principios de 1880, que consideraba el nihilismo como un pretexto para la indecencia y la vida libertina.
Por otra parte, hay que tomar en cuenta que durante siglos se le ha enseñado al hombre que tiene la necesidad de creer en un dios o en algo más, razón que, por más queramos, hay dinosaurios que no la quieren erradicar. Es ahí donde el nihilismo separa la historia y nos muestra otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre cuando seguimos fielmente lineamientos creados por el hombre y dejamos que estos controlen nuestra vida? ¿Seremos conscientes de nuestro yo? ¿Podremos desarrollarnos como seres pensantes e independientes bajo dogmas predeterminados? Aunque para muchos el nihilismo es una filosofía negativa y pesimista, libera al ser humano de las líneas escritas por nuestro pasado e intenta construir un pensamiento único, sin reglas, ni dogmas, ni ideales, ni ambiciones, donde naturalmente se desea vivir la vida con el pensamiento más puro de simplemente vivirla, realistas, sin expectativas y sin propósitos irracionales. Una forma de vida donde al final solo te lleva al lugar donde vos querés estar.